Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra nueva reunión de domingo. Es para la Iglesia Fuego Vivo un inmenso privilegio poder conectarnos contigo. Nos gozamos plenamente. ¿Sabes por qué sobre todo nos gozamos? Porque Dios es maravilloso, porque Dios es extraordinario, porque Dios es fiel y nunca deja de ser, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros y es un Dios que hasta el más mínimo detalle tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ciertamente hay veces que nos sentimos eso. Hay veces que nos sentimos desamparados, hay veces que nos sentimos solitarios, pero en verdad eso no es conforme a la palabra de Dios, eso no es real, es simplemente un sentimiento, porque Dios te ama y Dios me ama y Dios nos ama de una manera tan extraordinaria que no solamente lo ha dicho, lo ha demostrado entregando a su Hijo Jesús para que pueda morir por cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice que Dios te ama. Te repito, Dios te ama. Y en base a ese amor, Él está haciendo una obra de perfeccionamiento en tu vida. Ciertamente hay veces que no nos gusta el proceso, pero verdaderamente esa obra de perfeccionamiento será una realidad hermosa en tu vida. Yo te invito a que te goces, yo te invito a que estés feliz. Dios es real y Dios te ama de una manera extraordinaria. Quiero que el día de hoy te mires al espejo y cuando digas ahí está el amado de Dios, ahí está la amada de Dios. Es increíble, pero cuando nosotros declaramos con nuestra boca lo que verdaderamente la palabra de Dios dice, empieza a hacerse real. Nos fortalecemos, nos gozamos verdaderamente en oír eso de nuestras bocas. Entonces no podemos más que estar gozosísimos de la fidelidad y el amor de nuestro Dios. La palabra de Dios dice, te alabamos, oh Jehová, por tu gran bondad y tu fidelidad que perdura para siempre. Y no hay más verdad que eso. La bondad y la fidelidad de Dios hacia tu vida marca verdaderamente la diferencia. Nos gozamos por ello y una vez más te digo, gracias por conectarte y una vez más te digo, gracias por estar buscando verdaderamente de Dios. Él también te está buscando y Él tarde o temprano te encontrará y hará la obra maravillosa, esa obra extraordinaria en tu vida. Y vos te vas a gozar y te vas a reír en gran manera. Oramos y le entregamos al Espíritu Santo para poder arrancar esta jornada. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder reunirnos en tu nombre. Tú eres maravilloso, tú eres extraordinario. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y, Señor Dios, empezamos esta reflexión entregándole la posta al Espíritu Santo para que Él sea el que ordene nuestros pasos y el que verdaderamente nos enseñe. A ti sea la gloria y la honra por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar contigo de las promesas. Hoy quiero hablar contigo de la certeza. Yo quiero decirte la certeza porque las promesas son de cumplimiento absoluto, de cumplimiento obligatorio en tu vida. Yo quiero decirte en primer lugar que en mi vida y probablemente en tu vida, Dios muchas veces creyó más en mí que yo mismo. Hubieron momentos en los cuales yo creía que no había caso, que era el momento de dar un paso al costado, era un momento de reconocer mi falencia, mi derrota, pero Dios con su inmenso amor empezaba a creer cada vez más en mí y me daba ese sentimiento de importancia, de valor, que estoy seguro que también pasa contigo. Y si vos estás en ese proceso que no estás creyendo en vos mismo, si vos estás pasando por un proceso en que las dificultades te acogotan y no permiten que vos veas el amor de Dios, yo quiero decirte que es solamente un pedazo de tiempo, un periodo de tiempo en el cual el Señor nos está moldeando nuestro carácter y nos está enseñando que Él es real, que Él es verdadero, que Él es absoluto.
no dudes jamás, vos sos valioso. Vos sos valiosa. Tal vez estés atravesando por una enfermedad. Tal vez estés atravesando por una situación extraordinariamente mala. Pero yo te digo, vos sos valioso para Dios. Y Dios tiene promesas extraordinarias para tu vida. Dios nos entrega promesas a cada uno de nosotros. Tal vez vos digas, Dios no me entregó ninguna promesa. Pero lee la palabra de Dios. Hay casi 7.000 promesas en la palabra de Dios. Una para cada día, probablemente por 10 años, por 12, 13 años. Dios nos ama y Dios nos promete verdaderamente que Él estará y está siempre con cada uno de nosotros. Él verdaderamente es, y su promesa, su palabra es por demás confiable. Muchas veces dudamos de que esas promesas se lleguen a cumplir porque vemos nosotros, nos conocemos, nos miramos al espejo y decimos, vos, por nosotros, ¿verdad? No, acá no puede llegar a cumplir. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y yo quiero decirte en este día ya como introducción, Dios cumplirá cada promesa que Él tiene para tu vida. Él es real, Él es cierto, Él es absoluto y por sobre todas las cosas, Él te ama con un amor extraordinario, un amor que no puede llegar siquiera a ser conocido ni entendido ni cercanamente. Dice la palabra de Dios que tanto nos ama que Él tiene hasta contado nuestros cabellos. Como yo siempre te digo, nuestras lágrimas están guardadas en una redoma. Dios nos ama tanto que tiene ese tipo de detalles para cada uno de nosotros. Dios nos cuida, Dios nos protege. Ciertamente hay veces que no vemos, ciertamente hay veces que no creemos, pero esas promesas son reales y absolutas en tu vida. ¿Sabes por qué? Quiero irme contigo a Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19 dice, atendeme bien, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Si en la palabra de Dios dice que vos sos sano por la sangre, por las llagas de Jesús en la cruz del Calvario, esa es una realidad y se va a cumplir. Si en la palabra de Dios nos dice que nosotros veremos verdaderamente la gloria de Dios, es una realidad absoluta. Muchas veces no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero es algo que definitivamente pasará, porque el que promete es verdaderamente real. Porque el que promete es verdaderamente absoluto y pleno y no dejará de cumplir ninguna de sus palabras. Ninguna de sus promesas dejará de cumplir en tu vida. Yo quiero decirte que este día es el día en el cual vos tenés que sonreír y declarar abundantemente de la fidelidad y del amor de Dios. Sonreír y declarar que verdaderamente Dios está contigo y Dios hace la obra y Dios cumple por sobre todas las cosas la promesa que existe sobre tu vida. Y vos sos una persona depositaria de cientos y miles de promesas porque te ama Dios, porque vos verdaderamente sos el amor de Dios. Y Dios no está pendiente de tus fallas ni tus errores. Él está pendiente de quién sos vos. Muchas veces creemos que nuestros errores nos distancian del Señor. Eso verdaderamente no es así. No es nada puede separarnos del amor de Dios, dice la palabra de Dios. Y si verdaderamente nos separase nuestros errores, definitivamente la palabra se estaría contradiciendo y no sería cierta. Más, nosotros vimos recién en Números 23, 19 que lo que Él dijo es real, que lo que Él dijo se cumplirá, que lo que Él señaló se ejecutará. Entonces definitivamente cada promesa que existe en la palabra de Dios
es un aliento para tu vida, es una convicción para tu vida de que verdaderamente Dios hará la obra en tu vida. Muchas veces nos preocupamos de nuestros errores, muchas veces nos preocupamos de nuestras fallas, pero yo quiero decirte que el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros hará que nuestros errores vayan desapareciendo. Llegará un momento en el cual definitivamente nuestros errores serán cosas del pasado y caminaremos en victoria y nos gozaremos y verdaderamente estaremos contentísimos de la gloria, del amor y de la fidelidad plena, verdadera y absoluta de nuestro Dios. No lo dudes, lo que estás pasando es temporal, lo que estás sufriendo es temporal. Lo mejor de Dios, la gloria de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios es lo que te depara. Para eso naciste, para eso estás caminando, para eso estás saliendo adelante, para eso estás avanzando, porque Dios tiene un plan extraordinario para tu vida. No me creas a mí. Tal vez así, no, pero este me está queriendo endulzar el oído. No, no me creas a mí. Andate a la palabra de Dios y vas a ver en cada promesa de Dios que Él te tiene en cuenta de una manera extraordinaria, que Él te ama y que Él verdaderamente hace la obra de Dios, su obra en tu vida en gran manera. Y prepárate a disfrutar y a gozarte de las bendiciones agradables, perfectas y extraordinarias que Dios tiene para tu vida. Él lo dijo, Él lo hará. Él promete, Él cumplirá. Yo te voy a fallar. Cualquier ser humano te va a fallar. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo, te van a fallar. Pero Dios jamás lo va a hacer. Dios, lo que Él dice, lo llega a cumplir. Quiero leer contigo 2 Corintios 1:20. Dice, atendeme bien, gozate, porque todas, porque todas las promesas de Dios son en Él. No en Marcelo, no en Suni, no, en Él. Son sí y en Él. Amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Te repito, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Definitivamente, Dios nos ama. Definitivamente, Él tiene promesas que muchas veces leemos en la Biblia, decimos así, pero son realidades que se cumplirán en nuestra vida para la honra y para la gloria de Dios. Nosotros somos el medio en que Dios se magnifica y muestra su amor y su poder. Nosotros somos el medio en el cual el Señor confía para que nosotros podamos, luego de recibir esa bendición, ese cumplimiento de promesa, para que podamos expandir la voz y decir, verdaderamente Dios es fiel, verdaderamente Dios me ama, verdaderamente Dios es lo mejor de mi vida. Gozate y deleitate, te repito, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hay promesa en la Biblia, se va a cumplir en tu vida. Hay promesa en la palabra de Dios, será de cumplimiento obligatorio y absoluto en tu vida. No lo dudes. Muchas veces no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero de que se va a cumplir porque verdaderamente Dios te ama, porque verdaderamente Dios está preparando y está haciendo lo mejor para tu vida. Nos gozamos verdaderamente en Él, nos deleitamos en su presencia y caminamos verdaderamente en Él, sabiendo de su fidelidad, de su amor y de su poder extraordinario. Quiero decirte que cada promesa va a ser cumplida.
Tal vez me decís, sí, ya me dijiste, ya estoy cansado, pero quiero que te entre. Quiero que cuando leas la palabra de Dios estés personalizándola y estés diciendo, esto es lo que a mí me corresponde. Esto es lo que Dios tiene para mi vida. No que leas simplemente la palabra de una manera impersonal y en tercera persona. Dios lo va a cumplir en tu vida y vas a estar conociendo a un Dios real, a un Dios maravilloso, a un Dios extraordinario. No lo dudes, lo que estás pasando, este desierto, es simplemente lo mejor que te puede pasar porque es una preparación. Y de eso quiero hablar contigo en este día. David pasó por este proceso en donde el cumplimiento de las promesas parecían imposibles. ¿Alguna vez pensaste que el cumplimiento de las palabras, de las promesas de Dios sería imposible en tu vida? Acá sí ya pensamos. Acá yo ya pensé. Y muy probablemente, si me sos sincero, vas a decir, sí, yo he dudado, yo dudo. Y hay momentos en los cuales no creo que las promesas de Dios se puedan llegar a cumplir. Si esa es tu vida, no te asustes. Hay personajes en la Biblia que de esa misma manera actuaron. David es un ejemplo. José es otro ejemplo. Parecía que la promesa el proceso era el siguiente. Había una promesa, había una tardanza, había un pensamiento de que no sería realidad esa promesa, pero finalmente la promesa se cumplía. Eso mismo pasa en nuestras vidas. Hay una promesa que encontramos en la palabra de Dios y nos gozamos en esa palabra. Esa palabra es real. Ciertamente nosotros queremos que esta palabra, esta promesa se cumpla ahora mismo porque yo estoy apurado y estoy necesitado. Pero nuestros tiempos no son el tiempo de Dios. Dios no llega tarde, pero Dios se encarga de prepararnos para el cumplimiento de esa promesa. Porque si, vamos a ver, si yo tuviese 18 años, casi, y ganase la lotería por 500 millones de dólares, ¿cómo sería mi vida con esa capacidad, con esa edad? Sería un desperdicio. Perdería todo ese dinero. Perdería absolutamente todo y quedaría arruinado. Por eso Dios no nos da la bendición y el cumplimiento de la promesa en la manera instantánea, porque tiene que formar y prepararnos verdaderamente para nosotros. Nosotros tenemos que pasar al siguiente escalón. Cuando yo personalmente quiero personalizar, cuando yo estaba en primer curso, quería llegar a sexto curso. Yo decía, ¿qué es lo que tan difícil lo hace sexto curso? Lo mismo en segundo, lo mismo en tercero. Pero llegado a sexto curso entendí que si no tenía ese conocimiento del sexto grado, del primer curso, del segundo curso, no iba a poder llegar a lograr la meta, a recibirme y a entender ciertas cosas que hoy todavía lo estoy entendiendo y aplicando. De la misma manera, Dios cumplirá su palabra. Pero hay ese proceso que nosotros lo definimos como tardanza. Pero en verdad es algo beneficioso al extremo. Porque cuando las bendiciones de Dios llegan, verdaderamente se quedan, son permanentes y empiezan a ser multiplicadas en gran manera. Y quiero tomar el ejemplo de David. El rey David fue ungido rey de Israel. Sin embargo, era perseguido constantemente por el rey Saúl. Buscaba matar el rey Saúl a David. Su vida corría peligro constantemente. Perfectamente David podría haber dicho, y no era que yo iba a ser rey de Israel. Él andaba desolado, escondiéndose del rey Saúl por las noches, durmiendo a la intemperie, durmiendo en las montañas, en los montes, con animales salvajes.
Y él podría mirar arriba y decir, no era que yo era el rey de Israel, no era que yo iba a tener un palacio. Ciertamente se cumplió la promesa, pero el cumplimiento de esa promesa no fue inmediata. El cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida tal vez se tarde, pero es real, es verdadera y es absoluta. Se llegará a cumplir de una manera extraordinaria. Hasta David pasó por ese mismo proceso que nosotros pasamos. Vos me dirás, ¿y todas las promesas de Dios ya se cumplieron en tu vida? No, muchas ya se han cumplido. Y hay muchas que todavía no se cumplieron. Pero yo me gozo porque yo sé que esas promesas serán reales en mi vida. Que vos verás el cumplimiento de esas promesas de Dios en mi vida. Y de que yo seré aprobado por Él. Y de que caminaré en victoria y no me cansaré de dar testimonio. Y para la gloria de Dios del cumplimiento de su obra, de su promesa en mi vida. Y estoy seguro que así mismo será en tu vida. No lo dudo, porque Dios me ama a mí como te ama a vos, como le ama a cada una de sus criaturas, a cada una de sus criaturas nosotros decimos. En verdad Dios nos ama de manera extraordinaria y nos gozamos en gran manera. Así que convéncete, las promesas de Dios serán cumplidas de manera plena en tu vida. Y David entendió que era un proceso. David, como te dije, fue ungido rey, pasó momentos dolorosos, era perseguido, su vida estaba en peligro, parecía que no se iba a llegar a cumplir, pero finalmente se cumplió. Pero antes de ese cumplimiento, David pasó de Guatemala a Guatepeor. Me dirá, ¿qué significa eso? Pasó de lo malo a lo peor. David se estaba escondiendo del rey Saúl. El rey Saúl quería matarlo y dentro de ese proceso de escondite, David empieza a rendir, prácticamente rendirse porque no se está cumpliendo y empieza a alejarse y entra en la cueva de Adulam, una cueva donde había gente y tal vez en ese momento dijo, bueno, aquí yo voy a empezar a reinar. Voy a formar un grupo de élite, voy a formar un ejército de élite y empezará verdaderamente a actuar y a cumplirse la obra de Dios. Sin embargo, eso no pasó. Quiero que me acompañes a 1 Samuel 22. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! David probablemente entra a esa cueva y dice, aquí empezará el reino, aquí comenzará el ejército de élite que me podrá dar grandes victorias militares. Aquí comenzará la preparación intelectual y poderosa para el reino. Ya es tiempo del cumplimiento. Y entra en la cueva de Adulam probablemente entusiasmado, porque número 1 salvaría su vida y número 2 estaría empezando a tener un estrecho relacionamiento con un grupo de personas. Y la sorpresa era que cuando entra en la cueva de Adulam, ahí había menesterosos, dice otra palabra en el libro de Reyes. Estaban los afligidos, estaban los endeudados, estaban los amargados de espíritu. Y hay una
constante en este tres tipos de personas. El afligido es aquella persona que no puede pensar más que en su dolor, más que en su necesidad, más que en lo que está atravesando. ¿Te pasó alguna vez estar afligido? ¿Verdad que no pensás en nada más que eso? Dormís y soñás con eso. Te levantás y pensás con eso. Almorzás y pensás con eso. Desayunás y pensás en eso. Todo es eso. El endeudado la misma cosa, pero en relación a las deudas. No piensa en otra cosa más que las deudas. En ese entonces, el deudor que no pagaba su cuenta, obviamente, era vendido como esclavo. Entonces ellos estaban asustados, desesperados, porque si en verdad le agarraba las fuerzas del orden, la policía, por llamarle de alguna manera, entonces ellos serían vendidos como esclavos. Y los amargados de espíritu, aquellas personas que ya habían roto relaciones con Dios, aquellas personas que tal vez creían que las promesas de Dios jamás llegarían a cumplirse en su vida. Esas personas también solamente piensan en esa situación. Están dolidas, están afligidas, son intolerantes, piensan que no se puede salir adelante. Esa era la característica del equipo que David encontró en la cueva de Adulam. Probablemente cuando David entró estaba entusiasmado, estaba emocionado, pensaba que era la oportunidad de fortalecerse y empezar a que el reino sea realidad. Y cuando vio, se tomó de la frente y dijo: ¿dónde me trajiste, Dios? Aquí no hay forma de que no pueda llegar a ser realidad nada. Lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad de aquel momento estaba en la cueva de Adulam. Y David, el que pensaba que iba a tener un ejército poderoso, el que pensaba que iba a tener un pueblo dotado de sabiduría y de capacidad, entendió que todo estaba mal. Si antes el cumplimiento de la palabra y de la promesa de Dios estaba a 60, menos 60, ahora después de estar en la cueva de Adulam, estamos en menos 3.000 o 4.000 aproximadamente. Pero yo quiero decirte algo. No importa la situación, importa la promesa. Porque de la manera menos pensada, Dios va a permitir que el cumplimiento de la promesa sea realidad. Y eso es lo que experimentó David. La palabra de Dios nos dice que probablemente David estaba buscando un ejército. ¿Y sabes qué consiguió? El ejército de élite. Pero no un ejército que estaba equipado, que tenía conocimientos, no. Porque el modo del cumplimiento de las promesas a nosotros no nos compete, a nosotros no nos importa. Eso es algo que Dios se encarga. El método es de Dios, el tiempo es de Dios. Lo que nosotros simplemente tenemos es que gozarnos sabiendo que verdaderamente será realidad lo que promete. De ese grupo de menesterosos, de ese grupo de afligidos, de ese grupo de endeudados, de ese grupo de amargados de espíritu, Dios hizo un ejército extraordinario. Era el pueblo de David, era el que le seguía a David, era el que daría su vida por David. Tanto era de élite este ejército de afligidos, menesterosos, endeudados, amargados de espíritu, que cobró una fama mundial su ejército. No por la capacidad de David, no por la capacidad del ejército, porque la promesa de Dios debía cumplirse. La promesa de Dios, atendeme bien, la promesa de Dios tenía que cumplirse en la vida de David. Ahora, atendeme más todavía. La promesa de Dios tiene que cumplirse en tu vida.
tiene que cumplirse en tu vida. Si no la cumple, Dios sería mentiroso. Y Dios no es mentiroso, leímos en Números 23, 19. Dios es real, Dios es absoluto, Dios es maravilloso. Y debes de creer plenamente que si hay una promesa en la palabra de Dios, es un cumplimiento seguro. La promesa de Dios tiene más seguridad que tu nombre, que tu vida, que lo que ves en el espejo cuando te estás cepillando los dientes. Es más segura la promesa de Dios que cada una de esas cosas. La promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Tiene que cumplirse en tu vida. Gózate. David entendía eso. Y a pesar de estar con lo peor de la sociedad, con lo peor de lo peor, de lo peor, de lo peor de la sociedad de aquel entonces, David sabía que Dios cumpliría. Y Dios, en cumplimiento de esa promesa, de ese grupo de endeudados, de ese grupo de amargados, de ese grupo de afligidos, creó los 30 valientes de David. De ese grupo que no servía para nada, que ni siquiera eran militares, que ni siquiera estaban acostumbrados a dar pelea. Pero cuando Dios cumple, cuando Dios tiene que cumplir su promesa, Él se encarga de hacer hasta lo ridículo para dejar nuestra sabiduría por el suelo y entender que verdaderamente todo lo logramos a través de la bondad y la fidelidad de Dios. Yo quiero decirte que no te asustes de lo ridículo de cómo se cumplirá la promesa de Dios en tu vida. Simplemente gózate, porque verdaderamente esa promesa tendrá un cumplimiento obligatorio en su vida. Quiero compartir contigo 2 Samuel, capítulo 23. Los valientes de David. Mirá lo que Dios hizo de los afligidos, los endeudados, los amargados, lo peor de la sociedad. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tactomita, principal de los capitanes. Este era Adino Lesnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodó, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, a Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Pasamos al versículo 18. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Casbel, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Cortamos aquí porque es demasiado largo. Es extraordinario, pero ya entendés el principio. 2 Samuel 23. El principio es que la promesa de Dios se tiene que cumplir. La promesa de Dios en la vida de David se cumplió. No porque David sea bueno,
No porque David no haya tenido errores, tuvo errores y a patadas. Pero ¿sabes por qué se cumplió? Porque Dios había dicho que se debía de cumplir. Porque Dios había prometido y Dios verdaderamente cumple. ¿Y sabes qué? La palabra nos habla de estos valientes. Saca la palabra valiente y estamos hablando de los menesterosos. Estamos hablando de los endeudados, estamos hablando de los afligidos, estamos hablando de los amargados de espíritu, de esos que anteriormente eran todo eso, todo malo. Dios convirtió en cosas, en personas extraordinarias. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios estaba sobre la vida de cada uno de ellos. Porque tal vez vos me decís, ay sí, pero David, no hay otro conforme que tenga el corazón de Dios. Sí, no me podés comparar a mí con David. Y sacale a David, no me creas, sacale a David. Y empezá a ver los valientes de David. El menesteroso José Basejet, que dice, mató 800 hombres en una ocasión. Un endeudado, un menesteroso, un amargado de espíritu, un afligido. ¿Cómo podría llegar a ser eso? La promesa de Dios se cumplió en su vida. La promesa de Dios, de la gloria de Dios sobre la vida de este varón, llegó a cumplirse. Sacá la vida de José Basefet y nos vamos a la vida de Eleazar. Solo con David desafiaron a los filisteos y obtuvieron una gran victoria. El menesteroso Eleazar, el afligido, todos y cada uno de los valientes vieron el cumplimiento de la promesa de Dios en sus vidas. Yo quiero decirte que vos también vas a ver el cumplimiento de la palabra, de la promesa de Dios en tu vida. Porque Él es así, porque Él es maravilloso, porque Él te ama de una manera extraordinaria. Ciertamente David entendió o pensó que no tendría cumplimiento, pero David entendió que sí tendría cumplimiento. No por lo que hacía, no por lo que se merecía, sino porque verdaderamente Él era extraordinario. Y no Él, David, Él, Dios, era extraordinario. Las promesas de Dios se cumplieron en la vida de David. Las promesas de Dios se cumplen en tu vida. No hay una sola de las promesas que dejarán de tener cumplimiento en tu vida. Si hubiere una sola, la palabra de Dios no sería auténtica. Si hubiere una sola que no lleguen a cumplirse en tu vida, Dios no estaría cumpliendo con lo que Él mismo dice. Pero tenemos que creer. Tenemos que saber que las promesas de Dios tendrán cumplimiento en nuestras vidas. Porque si no creemos, verdaderamente le estamos haciendo a Él mentiroso. Hay una sola posibilidad de que las promesas de Dios no se cumplan en tu vida. ¿Sabes cuál es? Que vos no creas. Pero si vos crees, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, definitivamente las promesas de Dios se llegarán a cumplir de manera efectiva en tu vida. No lo dudes. Dios te ama de una manera extraordinaria. Dios te promete cosas que verdaderamente se cumplirán. Vos verás la obra de Dios, la gloria de Dios en tu vida. Vos verás la sanidad sobrenatural de Dios en tu vida. Vos verás que un monte se moverá cuando vos le ordenás que se mueva conforme a la fe que vos tenés. Vos verás cosas más grandes y extraordinarias que las que Jesús hizo aquí en la tierra, porque son promesas de Dios. Vos verás el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida, en tu familia. Vos estarás gozándote en gran manera porque tenemos un Dios maravilloso y cumplidor de promesas extraordinarias. Dios lo va a hacer posible. Dios se encarga del cumplimiento de esas promesas. Y nosotros, como decía segunda de Corintios 1:20, nos gozamos. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Las promesas de Dios se cumplen verdaderamente en tu vida. Yo quiero decirte que tal vez no estés viendo el cumplimiento de la promesa hoy en tu vida.
Tal vez esté diciendo, esto no puede llegar a cumplirse. David también así pensaba. Y vimos lo que pasó. Los valientes que eran un desastre también pensaban de esa manera. Y vimos lo que sucedió. Dios lo hace posible. Yo quiero que tengas tranquilidad. Yo quiero que tengas certeza. Respira. Y entender que lo que hay, lo que estás pasando, no es lo real. Lo real, lo único real, es la promesa de Dios para tu vida. Es tiempo que respires. Es tiempo que digas, así será. Es tiempo que te desafíes a vos mismo y digas, si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. El enemigo busca cambiar. El enemigo busca alterar nuestro pensamiento, pero no podrá. Porque la promesa de Dios para tu vida es verdaderamente plena, absoluta y real. No lo dudes, mi hermano. No lo dudes, mi hermana. La promesa de Dios será indubitablemente cumplida en tu vida. Quiero terminar con este versículo que habla de la fidelidad de Dios. Está en Primera de Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 56. Primera de Reyes 8:56, y dice: bendito sea Jehová, que ha dado a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Saca al pueblo de Israel y pone tu nombre. Lee este versículo, Primera de Reyes 8:56, y dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a Marcelo, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas las promesas que están en la Biblia ha faltado. Primera de Reyes 8:56. Deja de leer la palabra de Dios en tercera persona. Empezá a leer en primera persona, a personalizar el cumplimiento de cada promesa, a declarar su cumplimiento y a gozarte verdaderamente porque Él lo va a hacer. Mi hermano, mi hermana, quiero despedirme de vos en este día, convencido de que el Espíritu Santo ha hablado, diciéndote: adelante, la promesa de Dios se cumplirá en tu vida. Te animo a que en este momento vos estés mirando a ese momento del cumplimiento, porque será real, porque será verdadero y porque será absoluto. Nos gozamos, Padre Santo, en el cumplimiento de las promesas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.